La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidos, bienvenidas a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Y este programa, ni ningún otro, serían posibles sin los técnicos, así que gracias a todos los que me ayudan cada día y esta noche especialmente al único, inigualable, inmejorable, el mejor, Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y que además podéis escucharle después en Electroshock. Tiene el mejor programa de música electrónica y además es que tenéis que escucharlo, porque si no lo habéis escuchado os perdéis unas joyas impresionantes. Bueno, hoy es segundo programa de mes. Tendremos por aquí a Lourdes Esparza en un minutito con su sección Juego Sucio, Crímenes en el Deporte, pero antes, himno titular con Julio Ruiz. Arrancamos ya. Himno titular, con Julio Ruiz. No me gusta que me guste el fútbol. Con Julio Ruiz y con la música relacionada con los deportes, aunque ya sabéis que si os gusta la música en general, todos los discos son grandes. Su podcast cada semana lo podéis escuchar con entrevistas, novedades, de todo, y la verdad es que da gusto escucharle, pero a nosotros nos gusta oírle hablar de deportes aquí en Himno Titular. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Pues muy bien, estoy un poco como intrigada, ¿no? Porque Sí. A ver, ¿de qué me vas a hablar hoy? Porque he visto las dos canciones que tenemos que pinchar y he dicho, ¿esto qué tiene que ver con qué? A ver, pues en el momento en que yo diga que la canción que va a sonar es Last Night, imagino que no descubro nada. Pero si digo que el grupo que interpreta ese tema se llama Roller Derby, ahí ya suena un poquitín a deporte. I'm holding on to. Last Night se llama esta canción de Roller Derby que me has descubierto, de verdad Julio, porque no lo conocía y dije, pero ¿y esta maravilla de dónde ha salido? Bueno, pues es una banda indie alemana de Hamburgo que ha sacado hace un año justo su primer álbum, When the Night Comes. Ellos están funcionando desde 2020. Filín toca las teclas y Manuel la guitarra, que fíjate, no he podido descubrir, como es un nombre del Madrid Pop Fest que se está celebrando ahora, pues a ver si es español o tiene... Por llamarse Manuel, claro. Claro, por llamarse Manuel o yo qué sé, sudamericano. Ellos se conocieron en el colegio, Filín y Manuel eran un dúo y luego llegó Max. Y en el momento de bautizarse dijeron, ¿y qué nombre nos ponemos? Y como hay por ahí unos grupos colegas, bueno, cuando digo colegas por hacer música, que se llaman American Football Sí. o tenis, dijeron, pues nos vamos a poner el nombre de Roller Derby, que es un deporte de contacto y de velocidad, carrera sobre patines, 2 equipos de 5, empezaron siendo jugadoras, pero ahora también hay jugadores. O sea que Roller Derby, un deporte, bueno, un tanto raro, pero que ha dado nombre para una banda. Pues qué bonito el patinaje aquí Claro. en medio de himno titular en la Deporteca. Fantástico, Roller Derby, me encanta. Claro, y ahora ya entiendo un poco mejor por qué me has traído a continuación a los Jethro Tull. Meanwhile, back in the year one, when you belonged to no one, you didn't stand a chance, son. If your pants were undone, 'cause you were bred for humanity and sold to society. One day you'll wake up in the present day, a million generations removed from expectations of being who you really want to be. Skating away, skating away, skating away.
of a new day. Skating Away on the Thin Ice of a New Day, que Claro. es el título de la canción de los Jethro Tull que hemos traído hoy. Patinando sobre el fino hielo del nuevo día. Mi compañero y amigo Vicente Cajiao, en su programa que se llamaba Ciclos, en Popular FM, pues en el año 1974, que de entonces es la canción y el álbum, machacaba precisamente ese disco que era por entonces lo nuevo de la banda capitaneada por Ian Anderson. Curiosamente, con este disco de actualidad, War Child, vinieron Jethro Tull y tocaron en el desaparecido Pabellón de Deportes del Real Madrid. ¿Y qué contaba Ian Anderson, jefe supremo, letrista, componía todo? Pues hablaba de lo frágil e incierta que es la vida moderna. Por eso que estás patinando y a lo mejor patinas sobre una parte que no tiene tanto hielo y para abajo. Y para abajo. Patinar se traduce por el riesgo de tomar decisiones y echarle valor. Ian Anderson al frente de Jethro Tull, álbum War Child, Skating Away on the Thin Ice of the New Day. Y justo te voy a decir una cosa, en 10 días empieza el Campeonato del Mundo de Patinaje sobre Anda. hielo, así que perfecto, en Praga se va a celebrar, así que nos viene perfecto para dentro de 10 días. Ya tenéis banda sonora con este Skating Away on the Thin Ice of a New Day de Jethro Tull. Bueno, pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, Julio. Hasta la semana que viene. Setting sun. Well, do you ever get the feeling that the story's too damn real and in the present tense? All that everybody's on the stage and it seems like you're the only person sitting in the audience. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of a new day. Skating away, skating away, skating away. Duh. Juego sucio. Crímenes en el deporte por Lourdes Esparza. Segundo programa de mes, llega el momento de los crímenes en el deporte con Lourdes Esparza. Hola Lourdes, hoy me traes un luchador de wrestling. Hola, buenas noches. Sí, Chris Benoit, un luchador canadiense. Ya sé que muchos diréis, pero el wrestling es un deporte. A ver, este señor se nos ha colado aquí. A ver, la lucha libre es un deporte y además olímpico. El wrestling es un deporte de espectáculo. Pero los que lo practican son auténticos atletas, o sea, de élite, con muchísima preparación física y porque es que lo necesitan para estas peleas. Así que si te parece lo escuchamos y luego comentamos cositas. Claro que sí, además el wrestling que mueve muchísimo público, mueve muchísima gente y muchísimo dinero. Pues vamos a escuchar el reportaje de Lourdes Esparza, Juego Sucio, Crímenes del Deporte con Chris Benoit. Chris Benoit no se presentó el sábado 23 de junio por la noche en Laredo, Texas, y tampoco al día siguiente en Houston, donde tenía que haber luchado en el circuito de la WWE. Ni sus compañeros ni la organización sabían qué estaba pasando, así que pidieron a la policía que se acercara a su casa en el 130 de la calle Green Meadow, a las afueras de Fayetteville, en el estado de Georgia, y descubrieron una escena dantesca. El luchador, su esposa Nancy y su pequeño hijo Daniel, todos estaban muertos. Hoy nos adentramos en el espeluznante caso de Chris Benoit, una historia que mezcla la lucha, las adicciones y una mente destruida por años de golpes en el ring. Whatever es una canción de la banda de rock canadiense Our Lady Peace. El luchador Chris Benoit la usó como canción de entrada desde 2002 hasta su fallecimiento en 2007.
y la vamos a usar como banda sonora de nuestro reportaje de hoy. Chris Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Montreal y creció en Edmonton, Alberta. Desde joven soñaba con ser luchador y, aunque no era muy alto y era flacucho, pidió a su familia un set de pesas para entrenar en el sótano de su casa. A los 18 años ya superaba los 90 kilos. Su ídolo era Dynamite Kid, un británico de estilo técnico y agresivo que inspirará a su carrera. Entrenaba en el histórico gimnasio Hard Dungeon y allí fue donde pulió su estilo técnico, preciso y físico. En 1985 debutó en Stampede Wrestling y pronto viajó a Japón para perfeccionarse en la New Japan Pro Wrestling. Allí nació su icónico apodo Wild Pegasus y, aunque era un luchador pequeño, era muy feroz y se ganó a pulso el respeto de todos. Ganó el prestigioso trofeo Super G-Cup de 1994, un torneo reservado para los mejores luchadores de peso crucero. El mundo entero empezó a conocer su nombre. Benoit llevó su talento a Extreme Championship Wrestling en Estados Unidos, luego a la World Championship Wrestling, donde brilló como uno de los mejores luchadores técnicos. Pero antes de seguir con el palmarés de Chris, hagamos un paréntesis para hablar de wrestling. Actualmente la mayor empresa de lucha libre profesional es la World Wrestling Entertainment, con sede en Stamford, Connecticut. La compañía fue fundada en 1980 por Vince McMahon, quien renunció a su cargo hace un año tras ser involucrado en un escándalo de violación y tráfico sexual. La demandante es Janelle Grant, una ex trabajadora que denuncia a Vince McMahon por los abusos de todo tipo que cometió contra ella durante años. Otro directivo, John Laurinaitis, y el luchador Brock Lesnar también están involucrados en el escándalo. Durante la década de 1980, la WWE revolucionó la industria al expandirse a nivel nacional gracias al auge de la televisión por cable y eventos como WrestleMania, cuya primera edición se celebró el 31 de marzo de 1985. Hoy en día, la WWE no solo organiza espectáculos semanales y eventos en vivo a nivel mundial, sino que también produce películas, documentales y contenido digital, consolidándose como una de las marcas de entretenimiento deportivo más influyentes del mundo. El palmarés de Chris Benoit era apabullante. Campeón mundial de peso pesado, una vez, campeón mundial de la WCW otra vez, ganador del Royal Rumble en 2004, campeón de los Estados Unidos, campeón intercontinental, campeón mundial en parejas, etc. Todo esto lo convirtió en un campeón de triple corona y gran campeón, una distinción reservada a los luchadores más completos. Benoit se casó 2 veces. Su primer matrimonio fue con Martina Benoit, con quien tuvo 2 hijos, David y Megan. Su matrimonio terminó en 1997. Su otra esposa fue Nancy Tofoloni, quien antes de ser conocida como la esposa de Chris Benoit ya era una figura importante en la lucha libre. Nacida el 17 de mayo de 1964 en Boston, Nancy creció en Florida y desde adolescente le fascinó el mundo del wrestling. Como era una joven guapa y con carisma, pronto empezó a trabajar como ballet o acompañante de luchadores. Su gran salto llegó en los años 80, cuando, bajo el nombre de Woman, se convirtió en una de las managers más influyentes de este mundillo. Tenía una mente muy creativa y, con su estilo elegante y actitud dominante, Nancy no solo acompañaba a las estrellas del ring, sino que se involucraba en las pantomimas y les ayudaba a construir personajes y rivalidades que tuvieron mucho éxito. Conoció a Chris trabajando en estos espectáculos y lo que empezó como un storyline de infidelidad con su entonces esposo, Kevin Sullivan, se convirtió en una historia real de amor. El 25 de febrero de 2000, la pareja tuvo su primer y único hijo. Tras el nacimiento de Daniel, la pareja se casó el 23 de noviembre de ese mismo año. Este fue el tercer matrimonio de Nancy y ya hemos dicho que el segundo de Chris Benoit. Daniel nació con el síndrome X frágil, una enfermedad genética poco frecuente que se manifiesta principalmente por retraso mental y problemas de desarrollo. Formaban una pareja que parecía sólida dentro y fuera del ring, pero que con los años se volvió tormentosa.
En 2003, Nancy presentó los papeles del divorcio alegando que el matrimonio estaba irrevocablemente roto y que su esposo ejercía un trato cruel sobre ella. Más tarde el matrimonio se reconcilió, pero pronto aparecieron otros problemas en la pareja. Acusaciones de infidelidad por parte de Chris, el carácter explosivo de Nancy, quien había comenzado a beber por el estrés que le causaba la actitud de su marido. Chris era muy controlador y no quería que saliese ni que tuviese amigos. Y así llegamos a 2005, año en el que la muerte de su gran amigo, Eddie Guerrero, supuso un gran golpe para Chris. Eddie Guerrero is my best friend. Eddie Guerrero es mi mejor amigo. Sé que hay muchas personas que lo conocían, que dirán lo mismo sobre él, que era una excelente persona. Una persona tan bondadosa. No puedo encontrar las palabras para describirlo. Te quiero, te extraño. I only know that I love you. I miss you. Eddie no era solo un compañero de ring, era su hermano, su confidente. Se conocieron en Japón cuando tenían 18 años. Durante una lucha, Benoit le conectó un enzugiri tan potente que dejó a Eddie sin sentido. Y os explico. Un enzugiri es un golpe en la barriga cuando el atacante salta y con los dos pies le pega en el abdomen. La preocupación inicial de Benoit por el estado de salud de Eddie se convirtió en una amistad que perduraría hasta el 13 de noviembre de 2005, cuando Eddie Guerrero falleció por un paro cardíaco. Chris nunca volvió a ser el mismo. Se volvió más silencioso, distante y depresivo. Dormía poco, bebía demasiado, abusaba de analgésicos y esteroides, que compraba por internet, para soportar el dolor crónico de tantos años de lucha. Benoit comenzó a escribir varias entradas alusivas a Eddie en su diario, lo cual, según sus amigos más cercanos, fue el presagio de la tragedia que estaba por venir. La familia Benoit se había construido una casa valorada en más de $900,000 en Fayetteville, Georgia. Pronto esa casa se convertiría en el escenario del trágico final de la familia. Por sus problemas de depresión, Chris solo quería estar encerrado en la casa, de la que solo salía para luchar. También había perdido la fe y Nancy lo llevó a hablar con su pastor George Dillard. Juntos leían la Biblia, lo que al parecer les servía de consuelo. Su último combate fue el 19 de junio de 2007, en una lucha eliminatoria contra Elijah Burke para determinar al aspirante número 1 al campeonato de la ECW. Y así, con estos antecedentes, llegamos al fatídico fin de semana de finales de junio. Algunos amigos de Chris, alertados porque no se había presentado a un combate y por los mensajes raros que les había mandado al móvil, llamaron a la policía para que fuese a su casa. Es el domingo 24 de junio. Los agentes de la policía llamaron a la puerta. Al ver que nadie respondía, saltaron las rejas y entraron a la casa con la ayuda de los vecinos, quienes se encargaron de distraer a los perros de la familia. La escena que vieron los oficiales es la siguiente. El cuerpo sin vida de Chris Benoit colgaba de una de las máquinas de su gimnasio personal. En la planta baja, el cuerpo de Nancy, cubierto de toallas, atada de pies y con una Biblia encima. En el piso de arriba yacía el cadáver de Daniel, cubierto de forma similar y con el mismo libro sobre su cuerpo. ¿Qué pasó ese fin de semana en la casa de los Benoit? Según la reconstrucción del crimen, el viernes, Chris estranguló a su mujer Nancy tras una discusión y la dejó en el suelo cubriendo su cuerpo con toallas y una Biblia. Luego, supuestamente en la madrugada del sábado, despierta a Daniel, de 7 años, le da un ansiolítico y lo asfixia. Chris pasa el resto del fin de semana en la casa con los cadáveres, enviando mensajes de texto extraños a compañeros y familiares. También descubrieron que había estado buscando en el ordenador cómo romperse el cuello.
El domingo por la noche sube al gimnasio, ata un cable a una máquina de pesas y se cuelga. La investigación reveló un cóctel explosivo: esteroides, dolor crónico, depresión, problemas maritales y un cerebro destruido por años de castigo en el ring. El ex luchador Christopher Nowicki, quien había fundado el Sport Legacy Institute, una institución dedicada a promover la investigación sobre las lesiones cerebrales relacionadas con el deporte, solicitó al padre de Benoit que le realizaran un examen cerebral para determinar si las conmociones cerebrales habían influido en su ira o depresión en el momento del doble homicidio de su familia y su suicidio. Se efectuaron entonces exámenes patológicos al cerebro de Benoit a cargo de Julian Bales, neocirujano jefe de la Universidad de Virginia Occidental. Los resultados mostraron que el cerebro de Benoit estaba tan severamente dañado que se asemejaba al cerebro de un paciente de 85 años con Alzheimer. Bales concluyó que una repetitiva ocurrencia de conmociones cerebrales puede llevar a la demencia, lo que puede contribuir a severos problemas comportamentales, tal como había descrito el doctor Bennett Omalu, quien descubrió la enfermedad cerebral encefalopatía traumática crónica. Pero en 2007 nadie entendía aún el verdadero alcance de esta enfermedad, aunque su padre, Michel Benoit, ha repetido durante años que su hijo no era un monstruo, sino víctima de una enfermedad que nadie supo ver a tiempo. Poco después fue procesado y condenado su médico personal, Phil Carroll Astin, quien le recetó durante años analgésicos en exceso. Este caso provocó que fuera condenado a 10 años de prisión, porque además de este caso se declaró culpable de más de 100 casos de medicación excesiva en luchadores de la WWE. WWE superstar Chris Benoit, his wife Nancy. La superestrella de la WWE, Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel han muerto. Sus cuerpos fueron descubiertos esta tarde en su nuevo hogar en Atlanta. Las autoridades están iniciando una investigación. Nosotros aquí, en la WWE, solo podemos ofrecer nuestras condolencias a la extensa familia de Chris Benoit. Si el mismo día del fallecimiento la WWE había hecho un programa especial donde destacaban a Benoit como un gran deportista, padre y esposo, una vez conocida su autoría en los homicidios-suicidio, la reacción fue totalmente distinta. Borraron todo rastro de Benoit de sus archivos. No hubo homenajes ni menciones. Para la industria del wrestling, el hombre que había sido un héroe simplemente dejó de existir. La historia de Chris Benoit es más que una tragedia familiar. Es el reflejo de una industria que durante años ignoró el coste real de su espectáculo. Un deporte que convirtió a un hombre en una máquina y luego lo olvidó cuando esa máquina se rompió. Pero después del horror que os hemos contado, tenemos que destacar algo positivo. Después del caso Benoit, la WWE implementó unas medidas de control de los choques y golpes con la cabeza, como la prohibición de romper sillas en la cabeza y golpes frontales entre luchadores. Esto ya no les va a devolver la vida a Chris, Nancy y Daniel, pero ojalá evite que se puedan repetir tragedias como esta. Qué barbaridad, Lourdes. Impresionante el trabajo, muchas felicidades por el reportaje. Hay muchas cosas que comentar, tenemos muy poco tiempo, pero a mí me parece que lo más interesante es que este caso hizo que se cambiaran las reglas de alguna manera. Efectivamente, este caso, el caso de Chris Benoit, por primera vez se dio a conocer a un deportista, bueno, el segundo deportista, que había padecido la ETC, la encefalopatía traumática crónica,
Sabéis que es una enfermedad que se descubrió pues justo 2 años antes de que le pasara esto a Chris Benoit, pero él ya la llevaba años desarrollando. Todo esto lo desarrolló, tal como contamos ahí, un doctor nicaragüense. Se pudo comprobar, porque esta enfermedad solo se puede comprobar después en la autopsia, ¿vale? Si tal, es una proliferación anormal de la proteína tau en el cerebro, entonces daña muchísimo el cerebro y bueno, pues ¿por qué está causada? Pues como en el caso de Chris Benoit, por golpes repetidos en la cabeza, por traumatismos cerebrales, etcétera, etcétera. Si a esto le unimos a esta enfermedad, que en el caso de Chris Benoit estaba totalmente diagnosticada, si le unimos el exceso de abuso de esteroides anabolizantes durante toda su carrera, ya hemos contado que este chico empezó muy jovencito y es muy curioso porque, fíjate, Natalia, si tú ves combates de estos de wrestling, que aunque está todo orquestado y está todo guionizado, los golpes son de verdad, o sea, son tremendos. Entonces, si te das cuenta cómo va evolucionando este chico, que era monillo, era así rubito, mono y tal, a lo largo de los años, cómo va, no era muy alto. Que cambia pues, su físico, claro. Pero una barbaridad. Es un chico que no era muy alto, entonces tenía que desarrollar muchísimo músculo. Pues claro, todo ese músculo lo tienen que mover. O sea, que no solamente es... No son los típicos que van a los gimnasios a... No, es que esta gente se mueve, sube, salta, en fin. Y caen. Y claro, que los impactos... Entonces, efectivamente, el hecho de descubrir esta enfermedad, de que se empezara a tener en cuenta este problema entre los deportistas de élite, debido sobre todo a traumatismos craneales, hizo que en el wrestling cambiara algunas de sus normas. Por ejemplo, prohibido totalmente... Bueno, sabéis que el wrestling no se puede proteger la cabeza. Entonces, tienen que aprender a caer, porque hay gente que se rompe el cuello cayendo, ¿eh? Sí. Pero, por ejemplo, sillazos directos a la cabeza no se pueden dar, que antes se podía. Antes en los espectáculos se cogía una silla y ¡pam!, y se la tiraban. Una silla de verdad. Bueno, pues ya no se puede. Desde el 2010 está totalmente prohibido. Ahora, cualquier impacto con objetos debe dirigirse a la espalda o bloquearse con las manos, pero ya no te puede dar directamente en la cabeza. La patada de despeje, que ellos llaman el punk kick, el cabezazo suicida. Otra cosa también que se ve mucho en el wrestling es darse cabezazos entre los dos, los dos oponentes. Bueno, pues eso también se ha prohibido. A ver, gracias. Después de que ocurriera el crimen de Chris Benoit. Sí. Y pues sí, es un crimen fatal, una historia terrible y bueno... Pues... Escuchándolo da la sensación de que ya estaba ocurriendo algo antes de que pasaran las muertes. Estaba ocurriendo algo, pero nadie hizo nada. Nada, no hizo nada. Se supone que a partir de ahora ya las cosas han cambiado y claro, se vigila más este tipo de comportamientos previos. Claro, porque todo el cambio comportamental, o sea, esta manera que él tenía, pues tendencias suicidas, etcétera, etcétera, todo eso viene dado por la enfermedad. Y su mujer, de hecho, había pedido ya el divorcio 2 años antes, lo retiró después, pero bueno, efectivamente, como en otros casos que hemos hablado aquí ya, Natalia, estas cosas no vienen de un día para otro, esto se viene gestando. Lo que pasa es que muchas veces la sociedad pues no lo quiere ver, pues en este caso pues porque es uno de los luchadores más famosos, que después de esta historia acabó totalmente opacado, o sea, se retiró toda referencia a él en cualquier web del wrestling o cualquier programa. Y bueno, pues efectivamente. Pues esperemos que los responsables de la salud de los deportistas escuchen este programa y tomen nota cada vez que ocurra algo así, alguna alarma de este tipo. Lourdes Esparza, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Deporteca un viernes más. Gracias. Nosotros nos marchamos ya, pero prometemos volver el próximo viernes con más literatura, cine y música relacionados con los deportes. Hasta el viernes que viene.